Buenos días, profesores, compañeros y auditorio virtual que nos acompaña el día de hoy a la sesión académica que corresponde a alergia a nueces y otras semillas. Agradezco por su asesoría en la elaboración de esta sesión a la doctora Marisela Hernández Robles. Yo soy la doctora Janet Segura Guardián, residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Hablando un poquito de la epidemiología, pues sabemos que el impacto global de la alergia alimentaria se observa en aumento en las últimas décadas, sobre todo en aquellos países industrializados, ya que se ven más afectados de una forma desproporcionada. Hablando específicamente de la alergia a nueces y frutos secos, tenemos que hay una prevalencia mundial que oscila entre 0.05 a 4.9. Hasta ahora, en un estudio realizado en un metaanálisis, se ha reportado a Australia como con la prevalencia más alta de alergia, sobre todo a nueces, y aquí, ojo, que fue confirmada clínicamente, es decir, que no solamente había sensibilización o que no solamente se tenía la sospecha, sino que se corroboró esta alergia mediante pruebas de red oral, reportándose hasta en un 2.3% en niños de 10 a 14 años y hasta en 3% en niños de 6 años. En México, la prevalencia se reporta muy variada en algunos estudios que se han realizado, sobre todo son estudios en pacientes que tienen ya antecedentes de alergia respiratoria. La prevalencia varía de hasta 7 a 14%, pero ojo que no es en población general, sino en pacientes que ya tienen el antecedente, sobre todo de alergia respiratoria. Se reporta que entre el 18 y 40% de todas las reacciones anafilácticas inducidas por alimentos se asocian a nueces de árbol. Y pese a que hablamos de nueces y cacahuates el día de hoy, la cantidad necesaria para desencadenar una reacción alérgica es muy baja de estos en comparación a otros alimentos, sobre todo específicamente el cacahuate. Como se reporta en este caso, que fue una noticia que salió alrededor del año 2016 de una chica, creo que era canadiense, que tuvo pues una muerte por anafilaxia posterior a besar a su novio, quien minutos antes había comido un sándwich de crema de cacahuate, se lavó los dientes, él no sabía que ella era alérgica al cacahuate y pues en ese momento ella no contaba con su EpiPen, pese a que ella ya sabía que tenía una reacción o una alergia severa a cacahuate. Entonces, de forma indirecta, estuvo expuesta a estas proteínas, lo que pues desafortunadamente culminó en la muerte para ella. En cuanto a la epidemiología, pues ya en los diferentes continentes, esta es muy variada, sin embargo, podemos observar que en la mayor parte de ellos, en Norteamérica, Suramérica, Asia y Australia, el que se reporta principalmente es el cacahuate, seguidos por otro tipo de nueces. ¿Y pues de qué depende esto? Principalmente de varios factores, entre ellos la ubicación geográfica, la dieta, sabemos que incluso la cocción interfiere en algunos de estos alimentos, sobre todo hablando del cacahuate, y por ejemplo la forma en la que se consume un alimento varía mucho de un continente a otro. En algunos se consume más cocido, en otros tostado, como vamos a ver más adelante. Eso también va a variar en la edad, raza y etnia, sobre todo hábitos culturales, al tipo de alimentos a los que hay mayor disponibilidad. Entonces, pues hay que saber un poquito al respecto, qué son frutos secos, legumbres, drupas. Botánicamente sabemos que ni los cacahuates ni muchos de los que nosotros llamamos frutos secos son verdaderos frutos secos. De hecho, los únicos que sí se consideran así son las avellanas y las castañas. Característicamente, estas son compuestas por una semilla comestible rodeada por una cáscara dura. Y para sorpresa de muchos, los cacahuates no son frutos secos, sino que son considerados legumbres, al igual que los guisantes, frijoles, garbanzos, soya y alfalfa. Entonces, la mayoría de esos otros que llamamos frutos secos, en realidad son lo que se llama semillas de drupas. ¿Qué son las drupas? También conocidas como frutas con hueso. Estas incluyen frutas culinarias como albaricoque, melocotón, mango y nectarina. Y característicamente esta suele ser una semilla que está rodeada por el fruto, que también suele ser comestible en la mayoría de los casos. Sin embargo, las almendras, los anacardos y los pistachos en realidad se consideran semillas de drupa en lugar de nueces como tal. Entonces,
Dentro de esta clasificación, pues como tal, las nueces de árbol o las que conocemos como nueces o frutos secos realmente serían la nuez de Castilla, la nuez pecana, la avellana, la nuez de macadamia, y dentro de las drupas pues tenemos al anacardo o nuez de la India, a las almendras y al pistacho. Y pues dentro de esta clasificación filogenética, sobre todo hablando de frutos secos, nueces y drupas, aquí no vamos a hablar todavía de cacahuate, la que más nos va a interesar sería esta parte de aquí, en la que tenemos, por ejemplo, sobre todo de la orden de los fagales, familia Fagaceae, a la castaña, de la familia Betulaceae a la avellana, ya de la orden de los junglales, perdón, a la familia Juglandaceae, que es la que viene la nuez tanto pecana como la nuez de castaña, y tenemos de la orden de los proteales, familia Proteaceae a la macadamia, orden Rosales, familia Rosaceae a la almendra, y de la familia Anacardiaceae tenemos, por ejemplo, ya la nuez de la India, el mango, incluso en esta misma está incluida la pimienta rosa, el pistacho, entre otros. Y hablando un poquito de los factores de riesgo para el desarrollo tanto de alergia a cacahuate como nueces, el principal hasta ahora es tener el antecedente familiar de alergia a cacahuate, o al menos este es el que se reconoce principal, sobre todo para alergia al cacahuate. Sin embargo, también pues el antecedente de alergia alimentaria es importante factor pues para el desarrollo de alergia a otros frutos secos. También es importante el antecedente personal de alergia al huevo, el antecedente de dermatitis atópica y alteraciones del gen de la filagrina, y también se ha asociado como un factor de riesgo a la exposición tardía del cacahuate en antecedentes familiares de alergia al cacahuate, es decir, que en esos niños que tienen antecedentes familiares hagamos una introducción tardía del cacahuate, una exposición cutánea temprana, como lo vamos a ver más adelante, esto sobre todo en los pacientes con dermatitis, y el alto consumo de maní en casa. Estos dos sobre todo adquieren importancia en aquellos pacientes que tienen una alteración de la barrera cutánea. Y hablando particularmente del cacahuate, se ha asociado con factores de riesgo como asma y sensibilización a hidroalérgenos. Entonces, haciendo un poquito de énfasis en este desarrollo de alergia, sobre todo al cacahuate y a estas alteraciones de la barrera cutánea, este es un estudio que se realizó alrededor ya del año 2015, es un estudio ya un poquito, vaya, que tiene algunos años ya en los que se realizó. Fue un estudio observacional que evaluó a bebés de 3 a 15 meses que tenían antecedentes importantes de atopia, y en este caso se evaluó también el registro de la cantidad de gramos de polvo de cacahuate que había en los hogares. Es decir, estos niños, además de tener el antecedente de atopia, tenían un alto consumo de cacahuate en casa al que estaban expuestos a estas proteínas de cacahuate en el polvo. Se evaluó la sensibilización de estos pacientes mediante pruebas PRIC y se comparó además esta sensibilización y exposición del polvo a leche y huevo. Leche y huevo no resultaron en sensibilización de estos pacientes, sin embargo, la cantidad de proteínas de cacahuate en el polvo doméstico sí tuvo una relación positiva con la sensibilización y alergia alimentaria al cacahuate, sobre todo en pacientes con dermatitis atópica grave. Eso es bien importante. Por lo tanto, la historia y gravedad de la dermatitis atópica son un factor de riesgo para alergia al cacahuate. Esto sucede porque la sensibilización de alérgenos alimentarios a través de esta barrera que está deteriorada en hogares con alto consumo de cacahuate, pues tuvo una mayor exposición a niveles de proteína de cacahuate en el polvo doméstico. La clave entonces para saber si la dermatitis atópica es un factor de riesgo, sobre todo el cacahuate, es la inflamación y la alteración de la barrera cutánea en una dermatitis atópica severa, ¿sí? Por lo tanto, la ruta de exposición a alérgenos alimentarios pues va a ser crucial en cuanto al desarrollo ya sea de alergia o tolerancia para un paciente. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de anafilaxia a frutos secos? Pues que el paciente tenga un antecedente previo de anafilaxia a nueces, que tenga unos niveles elevados de IgE sérica específica. Esta va a variar de acuerdo al tipo de fruto seco, nuez, drupa o cacahuate que estemos hablando, que tenga reacción a más de una nuez, que además tenga el antecedente de asma, y pues saber que en el caso de reacciones clínicas graves se deben solicitar de forma dirigida en las proteínas derivadas de la familia de almacenamiento de semillas, como sucede con albúmina S2, globulinas y bicilinas. Vamos a ver por qué estas adquieren importancia.
Bueno, entonces ya hablando precisamente de estos alérgenos de los frutos secos, la mayoría de estos corresponden a familias y superfamilias como las proteínas de almacenamiento de semillas, bicilinas, albúminas y legumbres. Dentro de estas, pues las proteínas de almacenamiento son las que adquieren mayor importancia. ¿Por qué? Porque estas suelen ser resistentes al calor y a la digestión gastrointestinal. El análisis de la IgE sérica específica a estas proteínas, pues va a aumentar esta especificidad al momento del diagnóstico, sobre todo que estas se asocian con síntomas más severos. Entonces, por eso es importante saber de qué familia o superfamilia son estas proteínas de los diferentes frutos secos y nueces. Sin embargo, hay otros alérgenos como profilinas, PR10, LTPs que van a ser responsables de otros síndromes u otras manifestaciones. Estos se suelen considerar panalérgenos y van a tener sobre todo una alta reactividad cruzada mediada por IgE, sobre todo con polen y homólogos de los alimentos, como vamos a ver más adelante que sucede con B1. Y aquí tenemos una lista que nos va a hablar más o menos en cuanto a la gravedad también en las manifestaciones de la clínica de estos pacientes. Las proteínas que vemos en la parte de arriba son aquellas que tienen una alta estabilidad tanto a la exposición a calor como a tratamiento enzimático y que además algunas de ellas como las prolaminas van a ser resistentes a pH. Entonces, si podemos ver aquí ya empieza a tener importancia algunos alérgenos como Cora 8 de la avellana, Cora 11, Cora 9, Cora 14, que vamos a ver que todos estos se asocian con reacciones graves. Y vamos a ver, por ejemplo, que tenemos otros importantes, por ejemplo, PISB3, que también se asocia con reacciones graves. Y si vamos descendiendo en cuanto a la familia y superfamilia de estas que tienen una menor estabilidad al calor, se suelen asociar a reacciones más leves, o incluso aquí podemos ver, por ejemplo, Cora 1 de la avellana, que se suele asociar más sobre todo a reacciones polen alimento, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de estos. Dentro de lo que vamos a revisar es un poquito nada más conocer su composición nutricional, porque realmente lo que nos interesa a nosotros son estas proteínas alergénicas que han sido identificadas y registradas por la UIS de cada uno de estos alimentos. Y vamos a iniciar con la avellana que viene de la familia Betulaceae. En este caso, tiene varias proteínas alergénicas, dentro de las que van a adquirir importancia porque tienen alguna característica en particular. La verdad es que sería muy difícil aprendernos todas. Por ejemplo, Cora 1, que como ya mencionamos, esta es una de PR10, responsable de la reactividad cruzada que existe entre la avellana y BET-B1 del abedul. Esta es una proteína termolábil, como pudimos ver en el cuadro anterior, y esta la sensibilización primaria a esta suele ser con más frecuencia por un aeroalérgeno, precisamente por esta reactividad cruzada que existe. Otras de las importantes son Cora 14, Cora 9, que son termoestables, incluso Cora 8, que son resistentes a procesamiento y pues van a ser responsables de estas reacciones sistémicas. Otras, por ejemplo, importantes serían Cora 12, Cora 13, que tienen un alto grado de similitud entre oleosinas, por ejemplo, sésamo, cacahuate y almendra, y por tanto, pues van a tener una mayor frecuencia de reactividad cruzada con estos alimentos. Entonces, con estos alérgenos, algunos de ellos van a sufrir algún cambio en la estabilidad de sus moléculas en cuanto a tratamientos térmicos, lo que generalmente va a disminuir su alergenicidad. Sin embargo, como ya pudimos ver, estas proteínas que consideramos más importantes en avellana, Cora 9, 14, 8, son termoestables. Cora 1, como ya vimos, es termolábil. Pues clínicamente la avellana entonces nos va a generar algunos síntomas que pueden ser desde síntomas orales leves hasta reacciones sistémicas severas. Los niños se suelen asociar más a reacciones generalizadas y en el caso de los adultos se suelen asociar más a síntomas leves. Aquí adquiere importancia también Cora 14, que ya hablamos que dentro de los importantes, pues este es un predictor de anafilaxia, y ya habíamos hablado que estos niveles nos van a dar un valor predictivo, tanto niveles de IgE sérica específica, los que se han asociado a un alto valor positivo predictivo de anafilaxia, es una IgE sérica mayor de 48 kilounidades litro de Cora 14, y, por ejemplo, una IgE sérica específica menor de 0.02 kilounidades litro tiene un valor predictivo pues negativo para una prueba de provocación negativa, y este sería en todo caso un marcador de tolerancia. Entonces, tanto Cora 14, 8, 9 y 11 se asocian a un marcador de reacción grave en avellana. Salud.
Hablando un poquito del anacardo, no es de la India, este es de la familia Anacardiaceae, no es originaria de Brasil. Su sensibilización se ha asociado sobre todo a la rápida inclusión de este en los nuevos hábitos alimentarios, es decir, cada vez se le ofrecen más estas alternativas a los niños y se ha reportado en particular en más frecuente la alergia en niños y en mujeres. Hay sobre todo tres proteínas principales, dentro de las que tenemos ANA o 1 y 2, que son cupinas, y ANAO3, que es una prolamina, que es la que va a adquirir en este caso importancia. ANAO1 es resistente al calor y proteólisis, además de que esta puede tener una reactividad cruzada con ARAH1 del cacahuate y con PISB3 del pistache. O2 es un marcador de reacción grave y algo característico es que tiene una alta similitud con otros alérgenos como los de avellana, nuez, maní, sésamo, soya. Y ANAO3, que es una proteína de depósito, como les comenté, pues este es un importante predictor de anafilaxia, en el que niveles reportados de IgE sérica específica mayor a 2 kilounidades litro, pues ya va a tener un importante valor predictivo positivo para el desarrollo de anafilaxia. ¿Y esto por qué? Porque por las características de esta, ya lo hablamos, es resistente tanto a calor como a digestión, es decir, esto no va a alterar la alergenicidad de la proteína. En cuanto al pistache, es de la familia Anacardiaceae. De este hay sobre todo 5 proteínas principales. De las que son proteínas de almacenamiento de semillas, tenemos PISB1, PISB2, PISB3 y PISB5. Pero sobre todo PISB1, 2 y 3 son los marcadores de reacción grave. PISB3 va a compartir un alto porcentaje de secuencia de aminoácidos con la bicilina del anacardo, ANAO1, así como epítopo secuencial común de IgE, por lo tanto va a tener una alta reactividad cruzada. Y se ha reportado, por ejemplo, con PISB4, que también tiene una identidad de 88% con superóxido dismutasas del manganeso del látex, lo que sugiere que podría existir una reactividad cruzada de IgE adicional. Sin embargo, hasta el momento no hay más estudios que nos hablen de posibles síntomas asociados. Y pues esto es un estudio realizado en 2022, prácticamente reciente. En cuanto a la nuez, tenemos la nuez pecana, nuez de Castilla. Ahorita vamos a hablar un poquito de nuez de Castilla. Es de la familia Juglandaceae, que esta engloba 24 especies diferentes. Y también tenemos varios alérgenos importantes o varias proteínas importantes. YUG-R1, por ejemplo, se asocia a síntomas alérgicos severos. Y esto sobre todo también, como podemos ver otra vez, por la alta resistencia que tiene al calor y a la actividad enzimática. Sin embargo, en condiciones ácidas, esta sí suele perder alergenicidad de forma progresiva. YUG-R3 también se asocia con reacciones graves sistémicas que pueden poner en peligro la vida. YUG-R2 también es estable a múltiples procesos de cocción y procesamiento y esta no va a perder su alergenicidad. Y en el caso, por ejemplo, de YUG-R5, esta se asocia más a síntomas clínicos leves que van a ocurrir sobre todo posterior a la ingestión de alimentos crudos y a menudo se van a limitar a la cavidad bucal. Entonces, si se fijan, el espectro de síntomas que puede presentar un paciente asociado a una alergia a un alimento es muy variado, ¿sí? Y saber a qué proteína, si pudiéramos hacerlo idealmente, saber realmente cuál es la proteína responsable o el alérgeno responsable, pues nos ayudaría mucho a predecir el pronóstico de este paciente. Entonces, en cuanto a la nuez, los marcadores de reacción grave son YUG-R1, 3, 4 y 6, y YUG-R2, pues que también es un marcador considerado de anafilaxia importante. Con respecto a la almendra, también hay varios alérgenos. Dentro de estos, creo que los que más llaman la atención es PRUDU3. Este es una de la superfamilia de LTPs. Y este puede asociarse a reacciones sobre todo que pueden ser moderadas a severas, sobre todo basada en la alergenicidad que tenga el paciente a otras LTPs, ¿sí? Por esta reactividad cruzada. Y algunas que llaman menos la atención, pero que sí pueden estar presentes, por ejemplo, PRUDU4, que es una profilina y considerada también un panalérgeno. Este es considerado un alérgeno alimentario de clase 2, por lo tanto, pues vamos a esperar que los síntomas de este se asocien más al síndrome de polen alimento. Entonces, PRUDU3, ya lo hablamos, tiene una alta actividad alergénica y reactividad cruzada también con otros miembros de la familia Rosaceae. Y pues algo bien característico con la almendra que vamos a ver que sí cambia con otros alimentos es que la alergenicidad de esta no se va a ver influenciada por tostado, escaldado o procesamiento, lo que indica pues que esta tiene una alta estabilidad de sus proteínas.
Hablando del cacahuate, el cacahuate pertenece a la familia Fabaceae, ya hablamos que se trata de una legumbre. Del cacahuate sí se reportan hasta 18 proteínas responsables de estas reacciones alérgicas. Entre lo que vamos a ver, lo más importante o lo más destacable serían aquellos pacientes que tienen una sensibilización a ARA-H1, 2 y 3, que se asocian sobre todo a reacciones sistémicas, y al igual que ARA-H6. Si podemos ver, característicamente tanto ARA-H2 como ARA-H6 tienen un alto potencial de unión a esta IG, entonces esto también les confiere, además de su tipo de proteína a la que pertenecen, a la superfamilia que pertenecen, les confiere pues este alto grado para presentar reacciones más severas. Y como podemos ver, cambiaría mucho el pronóstico de este paciente si en cambio estuviera sensibilizado, por ejemplo, a ARA-H8, que se asocia sobre todo a locales, reacciones locales y más asociado, por ejemplo, a reacciones orofaringeas, ¿sí? Entonces es importante pues saber qué podría generar en mi paciente, ¿no? Algunos de los puntos clave de esta gran lista de proteínas, pues que aquí sí hay una alteración de las proteínas en cuanto a los procesos de cocción. Tostar cacahuates, por ejemplo, aumenta la alergenicidad de ARA-H1, de ARA-H2, y pues esto genera que el paciente tenga mayor síntomas graves como anafilaxia. Y además de esto, los pacientes también, como ya vimos, ARA-H2 y ARA-H6 tienen una alta unión a esta IgE sérica específica, pues aquellos pacientes que son sensibilizados a ARA-H2 también lo están con frecuencia a ARA-H6, entonces aquí radica la importancia de saber específicamente a qué alérgeno. ARA-H2, como ya lo vimos, es un marcador sobre todo de reacción cruzada asociado a síndrome de alérgeno o polen alimento, y pues ARA-H9, que también se asocia sobre todo a síndrome de alergia oral, sin embargo, ante algunos cofactores, pues puede ser inductor de algunas reacciones graves. Entonces, ¿qué efectos tiene la cocción en la alergenicidad del cacahuate? Pues bueno, las proteínas al cacahuate van a presentar una alergenicidad creciente bajo influencia de la temperatura. Esto se debe sobre todo a la llamada reacción de Maillard o glicación. Esta reacción se produce sobre todo en calor seco, ¿sí? Sobre todo a temperaturas mayores de 100 a 120 y aún más mayor de 140 grados, sobre todo cuando estos se exponen a procesos de cocción en parrilla, en plancha, y esta reacción lo que genera son cambios físico-químicos en los alimentos que incluso son los responsables de ese cambio de color y sabor que vemos cuando consumimos carne o pan, por ejemplo, que pasamos por parrilla o por la plancha. En el caso de las proteínas, promueve formación de agregados proteicos compactos, sobre todo se ha visto con ARA-H2, que incrementa la alergenicidad. Por lo tanto, el cacahuate tostado va a ser mayormente alergénico que aquel que es cocido, por ejemplo, o frito. Entonces, a diferencia de otros alimentos, como sucede con la leche y el huevo, que a mayor cocción baja la alergenicidad, el cacahuate tostado es más alergénico. Sin embargo, el cacahuate cocido, es decir, hervido, baja su alergenicidad, ya que hervir cacahuate a 100 grados más o menos durante 20 minutos se ha visto que reduce la capacidad de unión de IgE, tanto en alérgenos como ARA-H1, 2 y 3. Y esto pues se ha puesto en evidencia en algunos estudios en los que se ha visto que, por ejemplo, en poblaciones como Europa y Estados Unidos, en los que es mayor el consumo de cacahuate tostado, esto lo vemos en la crema de maní, hay una mayor frecuencia de alergia a cacahuate, en comparación, por ejemplo, con Asia, que suele consumir el cacahuate en la forma cocida en sus alimentos. Y pues, ¿cuál sería el cuadro clínico asociado en este caso a la alergia al cacahuate? Pues también puede ser muy variado. Podemos tener síntomas como prurito, podemos tener síntomas incluso respiratorios que se asocian más a esta reacción cruzada, sobre todo cuando asociamos síntomas nasales. Cuando ya hablamos de síntomas bronquiales, probablemente ya nos estamos refiriendo más a una anafilaxia, podemos presentar náusea, aunque afortunadamente la anafilaxia dentro del espectro de síntomas de alergia al cacahuate sería de los menos frecuentes, sabemos que el cacahuate sí es una causa frecuente de anafilaxia dentro de la alergia alimentaria. Y pues también se sabe que alrededor de un 20 a 30% de las personas con alergia al cacahuate también va a ser alérgico a uno o más frutos secos y que, como pudimos ver, también va a presentar reactividad cruzada con las proteínas de otros frutos secos. En México, por ejemplo, pese a que estuve buscando bastante
información que pudiera haberse realizado en México, se hizo, por ejemplo, este estudio reportado en el 2019, en el que se reporta como parte de los resultados los síntomas clínicos de sensibilización a cacahuate. Este fue un estudio transversal, se realizó en 257 pacientes, que como ya les había comentado, la prevalencia en México asociada a alergia al cacahuate se ha reportado sobre todo en pacientes que ya tienen antecedente de otras alergias, como sucede en este estudio. Estos eran pacientes 257 que ya tenían antecedente de asma, rinitis o ambas, mayores de 16 años, en los pues que se determinó la alergia al cacahuate tanto mediante pruebas cutáneas como mediante el interrogatorio. Dentro de los hallazgos de este estudio se observó que de todos ese 100% de población que ya eran alérgicos, aquellos que tenían rinitis alérgica, hasta el 61%, mejor dicho, de estos 18 pacientes, 61% tenían rinitis alérgica, asma y rinitis alérgica tenían el 22.2% de los sensibilizados a cacahuate y un 16.7% de los sensibilizados a cacahuate tenían el antecedente de asma. Se observó entonces una sensibilización en esta población de 257 pacientes de 7% de pacientes sensibilizados al cacahuate. Y ya de aquellos que sí consideraron alergia mediante el interrogatorio, pues tuvo una prevalencia de 2.7%. Dentro de los principales síntomas que se reportaron en este estudio fueron los síntomas orales, entre ellos los principales el prurito faríngeo, palatino, el edema labial y secundariamente síntomas respiratorios como estornudos y rinorrea. Algo que llama mucho la atención es que los síntomas cutáneos no fueron relevantes en este estudio, lo que nos hace pensar que de esta población de pacientes, un alto porcentaje tenía una sensibilización a árboles que podría contribuir precisamente a estos síntomas de polen alimento como manifestaciones orales. Entonces, pues de qué va a depender en cuanto ya al cuadro clínico de alergia específicamente a nueces, las manifestaciones clínicas del tipo de clase que sea este alérgeno alimentario. Si es un alérgeno de clase 1, ya sabemos que la sensibilización primaria fue gastrointestinal y que pues estos pacientes van a tener síntomas moderados a severos, entre ellos pues la anafilaxia, síntomas respiratorios, broncoespasmos, síntomas cardiovasculares, síntomas digestivos como náusea, vómito, dolor abdominal. Y si en cambio la vía de sensibilización fue la vía respiratoria, lo que consideraríamos un alérgeno de clase alimentaria tipo 2, pues en este caso los síntomas serían síntomas leves, moderados y más asociados a este síndrome de polen alimento, en el que en raros casos, aunque sí se puede presentar, habría anafilaxia, pero lo más frecuente es que este paciente presentaría a lo mejor urticaria de contacto, comezón o síntomas orales, que presentará incluso, como podemos verlo aquí, esofagitis eosinofílica y dermatitis atópica. Entonces, pues estas reacciones alérgicas a frutos secos no solamente van a ser debido a síntomas mediados por IgE, sino que también por estos mecanismos secundarios de reactividad cruzada, y el que más se menciona aquí es el polen del abedul o BET-B1 como responsable. En este caso, pues aquellas personas que son sensibles al polen del abedul van a tener reactividad cruzada por proteínas similares que se van a encontrar no solamente en los frutos secos y que van a ser de la superfamilia de las PR10, sino que también vamos a encontrar en vegetales como el tomate, que también vamos a encontrar en otros frutos como el durazno, la manzana, la pera, frambuesa y también entre otros árboles. Estos son los responsables principales de ese síndrome de alergia oral asociado a frutos secos. Y pues estos son los responsables de estos síntomas locales que son el edema en la cara, labios, lengua, comezón, sensación de hormigueo, tanto en la boca como en el interior de la boca. Y pues dentro de esta reactividad cruzada de la que tanto hemos hablado, las que más se reconocen o se reportan con más frecuencia son la alta reactividad cruzada que existe sobre todo entre la nuez de la India y el pistache, estos pertenecen a la misma familia, y aquella que existe sobre todo entre la nuez de Castilla y la nuez pecana, que si se fijan también pertenecen pues a la misma familia. Entonces ya hablando un poquito del diagnóstico, todos sabemos que una prueba de reto oral doble ciego controlada con placebo, perdón, es el estándar de oro para diagnóstico de toda alergia alimentaria. Sin embargo, este procedimiento pues supone alto riesgo potencial porque pues en teoría estos pacientes ya presentaron síntomas con este alimento, requiere de mucho tiempo, sobre todo de vigilancia para el paciente, incluso se reporta que es incómodo para el paciente e incluso la literatura reporta que no son muchos los centros que realizan la prueba de reto oral y aquellos que sí la realizan realmente tienen incluso
pese a los riesgos, largas listas de espera para poder hacer esta prueba de reto oral, por lo que no se realiza con tanta frecuencia pese a ser el estándar de oro. Aún así, pues sabemos que es un gran desafío lograr diferenciar entre lo que es una sensibilización y una alergia. Por lo tanto, pues de lo que disponemos con más facilidad para realizar el diagnóstico de estos pacientes es de estas pruebas combinadas con anticuerpos específicos y lo más importante, la historia clínica del paciente, que creo que es lo que nos va dictando el seguimiento de este paciente y el tratamiento. Una aplicación de estas pruebas, ambas, puede identificar un umbral con un 95% de valores predictivos positivos. Es decir, que un resultado que sea igual o mayor que el umbral se asocia con un 95% de probabilidad de ser alérgico. Desafortunadamente, pues a menudo también hay una baja sensibilidad. Y otra de las pruebas que disponemos con mayor facilidad, pues es del prick test o la prueba prick. Estas pruebas de sensibilización alérgica en vivo, pues ya sea que utilicen los extractos tanto estandarizados como los no estandarizados, cuando podemos realizar prick to prick, tienen una precisión clínica general buena con un valor predictivo positivo que varía desde 60 a 95% y uno negativo que varía desde 42 a 96%. La literatura dice, pues entonces, que si no tenemos acceso a lo que hasta ahorita sería el ideal, que sería el diagnóstico resuelto por componentes, si es que no vamos a hacer una prueba de reto oral, pues podemos hacer uso ya sea del prick test, de la IgE sérica específica y siempre, siempre, siempre de la mano de la clínica del paciente. Entonces, todo lo que hablamos acerca de los alérgenos, todo lo que hablamos previamente sobre los diferentes tipos, las diferentes manifestaciones clínicas, no lo podemos saber ni con un prick test ni con una IgE sérica específica común. Para esto, lo ideal sería hacer uso del diagnóstico resuelto por componentes, tanto para cacahuate como para frutos secos. Ya que, como ya vimos, no todas las proteínas, por ejemplo, de cacahuate o frutos secos, van a ser igualmente alergénicas y pues la presencia de algunas se va a asociar más a reacción graves que la presencia de otras. Entonces, el diagnóstico resuelto por componente utiliza inmunoensayos de proteínas recombinantes en lugar de extractos para determinar específicamente qué proteínas son las que tienen las que causan esta alergia en el paciente. Y aquí tenemos un escenario, por ejemplo, un paciente con alergia a cacahuate, se puede dilucidar a qué proteína ARA reaccionan los anticuerpos del paciente. Entonces, no es lo mismo, como les decía, que yo me dé cuenta que mi paciente tiene una sensibilización a ARA-H2, que se va a relacionar más a reacciones sistémicas graves al ser una proteína anafilactogénica, que además es resistente a altas temperaturas y a otros tipos de procesamiento, a que mi paciente en realidad sea alérgico a ARA-H8, que ARA-H8 ya hablamos que es una proteína homóloga de BET1 y que los síntomas que va a presentar este paciente van a ser más relacionados a otros aeroalérgenos, por ejemplo, como el polen del abedul, y por lo tanto este se va a asociar más a un síndrome de alergia oral. Claro que cambia mucho el panorama y el pronóstico de este paciente. Entonces, más o menos ya para tener una idea del algoritmo de cómo abordaría yo a este paciente, lo más importante y lo que tenemos nosotros más aquí a mano es el cuadro clínico de mi paciente y las pruebas prick. Se habla ya de que entonces una prick test hablando del cacahuate mayor de 3 milímetros asociada a manifestaciones clínicas ya es importante para poder decir si mi paciente es alérgico a cacahuate. ¿Sale? Conste que no dije sensibilizado. Alérgico cuando ya se asocia a manifestaciones clínicas. Entonces, vamos a iniciar con mi paciente que tiene una historia clínica que sí es típica de una alergia al cacahuate y que además yo puedo hacer uso del prick test, que a lo mejor tiene una roncha mayor de 3 milímetros o una IgE sérica específica mayor de 0.35 kilunidades litro. Este paciente pues ya estaría considerado como si tuviera una alergia primaria al cacahuate. Si tanto mi IgE sérica específica o mi prick test fueran menor de estos valores en un paciente con alta sospecha clínica, lo que seguiría es la prueba de reto oral en el hospital. Si el dado contrario, yo tengo una historia quizá sugestiva, pero es incierta y además tengo una historia que no es correspondiente y además tengo tanto la prueba prick test como IgE sérica específica menor de los valores esperados, este es un paciente que no tiene alergia, ¿no? Entonces, ni clínica ni laboratorio sin alergia a cacahuate, ¿no? Sin embargo, si tengo una historia clínica incierta, tengo una prick test mayor o igual a 3 milímetros, una IgE específica mayor o igual a 0.35
y ojo que dije historia clínica incierta, lo que seguiría idealmente sería pedirle un diagnóstico resuelto por componentes para buscar de forma específica qué alérgenos podrían ser los responsables. Y como ya hablamos, los principales que tenemos, ARA-H2, por ejemplo, si yo tengo un ARA-H2 positivo, pues tengo una alergia primaria a cacahuate. Si tengo un ARA-H8, positivo, lo más probable es que mi paciente tiene un síndrome de alergia oral. Si aún así tengo ARA-H2 y 8 negativos, entonces tengo esta historia sugestiva, lo ideal sería hacer una prueba de reto oral. Y si no tengo esta típica reacción mediada por IgE inmediata, si no tengo más, a lo mejor esta síntomas que se asocian más, por ejemplo, a la cavidad oral, como los que ya hablamos, y puedo tener una prueba, tanto prick test como IgE sérica, quizá positiva. Sin embargo, aquí la clínica es la que me dicta que este paciente puede cursar con una síndrome de alergia oral. Y lo mismo pasa con el diagnóstico a nueces. Si se fijan, realmente va a depender tanto de la clínica que presente mi paciente. La diferencia es que en el diagnóstico a nueces sí me va a modificar un poquito estos resultados, tanto el reporte de IgE sérica específica como el tamaño de la roncha. Si yo tengo la clínica típica más la roncha más de 3 milímetros más la IgE sérica específica o la IgE sérica específica mayor de 0.35, lo más probable es que sí tengo mi alergia primaria a nueces. Si tengo mi clínica, pero mi roncha o IgE están menor de este valor, lo ideal es que considere nuevamente una prueba de reto oral. Si en cambio tengo mi historia clínica que es incierta, mi prick test es mayor de 8 milímetros o ya mayor de 15 kilunidades litros, si se fijan, estos valores aumentaron en esta historia incierta clínica. Con estos valores más altos, puedo considerar que mi paciente tiene una alergia a nueces. Si tengo esta historia clínica incierta y tengo estos valores disminuidos, tanto prick test como IgE sérica, lo más probable es que no se trate de una alergia a nueces. Y si todavía tengo esta duda entre valores y historia clínica, nuevamente se considera hacer una prueba de reto oral. A lo mejor ahorita viéndolo de esta forma parece complejo, pero si seguimos el algoritmo tal cual, creo que sí nos va llevando de la mano sobre qué hacer con el paciente. Pues aquel paciente que tiene los síntomas típicos de esta alergia a polen alimento, dependiendo también del tamaño de la roncha, podremos considerar precisamente un síndrome de polen alimento ante cualquier situación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos recomienda el algoritmo de abordaje molecular? Si yo pudiera idealmente hacerle a estos pacientes mi abordaje molecular en cuanto a alergia a nueces, frutos secos y drupas, tanto para la interpretación de resultados como para pues la toma de decisiones con mi paciente. Que por ejemplo, si yo tengo un diagnóstico molecular para alergia avellana positivo para Cora 11, 9 o 14, el riesgo de reacción es de una reacción grave. Entonces, ¿qué se recomienda? Una dieta de exclusión. Si yo tengo un diagnóstico molecular o por componentes positivo para Cora 8 de avellana, el riesgo de reacción es potencialmente grave. Se sugiere pues valorar un síndrome de LTPs, advertir cofactores, el riesgo de reacción cruzada con nuez de Castilla, nuez pecana. Si en cambio tengo un diagnóstico molecular a Cora 1 que tiene poca o nula relevancia clínica en cuanto a avellana, se sugiere buscar una sensibilización primaria a polen. Y así nos habla de cada una de las nueces, ¿no? En caso de nuez de Castilla, si tú fuera Yug R1 o Yug R2, el riesgo de reacción es grave, se recomienda hacer la dieta de exclusión. Si fuera Yug R3, potencialmente grave, también se recomienda vaya a advertir de cofactores, a lo mejor pues advertir del riesgo de reacción con otros tipos de nueces y valorar la tolerancia incluso a otros frutos secos. Si por ejemplo fuera nuez de la India, si fuera tanto ANA como ANA o 3, 1 o 2, se recomienda dieta de exclusión y hay que recordar que estos pacientes tienen un riesgo alto de reacción asociada con los pistaches. Si fuera el pistache, también recordar que tienen un alto riesgo de reacción cruzada con las nueces y también hay que hacer idealmente una dieta de exclusión entre PIS B2 o PIS B3 por el riesgo de reacción grave. Si fuera el cacahuate, pues como ya vimos, tanto ARA-H2, ARA-H9 tienen un riesgo de reacción potencialmente grave. Y si fuera ARA-H8, pues realmente buscaríamos también una sensibilización primaria al polen. Dentro del tratamiento, pues hasta ahora sabemos que el tratamiento es prácticamente evitar el fruto seco responsable, buscar cuáles podrían tener una reactividad cruzada y tratar de evitarlos. Sin embargo, afortunadamente, con el cacahuate, que es de los que más se asocia a riesgo de anafilaxia, pues sí existe ya el tratamiento con inmunoterapia. Entonces, este es un tratamiento activo y potencialmente modificador de la enfermedad,
en el que se administran dosis pequeñas con un incremento gradual, y la finalidad de este es generar sobre todo un aumento del umbral alergénico, es decir, que si mi paciente algún día tiene una ingesta accidental, no presente la gravedad de síntomas que en otras circunstancias presentaría. No es precisamente que mi paciente vuelva a consumir cacahuates, porque de hecho, aún ya al terminar el tratamiento, la tolerancia del gramo de cacahuates que puede tener este paciente no sigue siendo la de una persona que puede comer cacahuate que no es alérgica, ¿sí? Entonces, básicamente es incrementar este umbral alergénico. Y esto sería mediante la disminución de la producción de IgE y el aumento de la producción de IgG4. No todos los pacientes son candidatos a inmunoterapia oral a cacahuate. ¿Cuáles no lo serían? Por ejemplo, aquellos que tienen asma no controlada, que tienen una esofagitis eosinofílica. Eso es un punto muy importante a considerar, que tienen reflujo gastroesofágico severo. O sea, realmente son varias las contraindicaciones para poder iniciar la inmunoterapia oral que se tendrían que valorar en cada paciente en específico. Entonces, pues ya hablamos de que realmente la finalidad sería, pues, proteger al paciente de esta ingesta accidental, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos y beneficios? Pues dentro de los riesgos que se puede presentar anafilaxia, están un 10 a 35%, que hay una alta frecuencia de efectos adversos, que tiene algunas limitantes el paciente que está en tratamiento con inmunoterapia oral, por ejemplo, la práctica de actividad física. Algunos de los beneficios, pues, tenemos que disminuiría la intensidad de estas exposiciones accidentales que podría presentar el paciente, entre otros. ¿Y cómo inició toda la inmunoterapia oral del cacahuate? Todo esto inició con el estudio, no sé cómo se pronuncia realmente, no sé si es Palisade la forma correcta que se pronuncia, pero este es el mayor ensayo internacional que se ha hecho de inmunoterapia oral a cacahuate, que incluyó 551 pacientes, y de estos un alto porcentaje correspondía a la edad pediátrica, 497 niños. El resultado de este estudio fue que el 67.2% de estos pacientes que recibió una dosis única de 600 miligramos de cacahuate en una prueba de reto oral ya no tuvo síntomas relacionados. Esto obviamente posterior a finalizar la inmunoterapia oral. Este estudio pues tenía varias fases. Dentro de estas fases, en el día de escalada, que era un solo día con incremento de la dosis de proteína de cacahuate cada 20 minutos, pues ya había un esquema bien establecido. Hay un esquema bien establecido y estandarizado. Dosis inicial de 0.5, 20 a 30 minutos después, si no hay reacción, se incrementa a 1, posteriormente a 1.5, a 3, a 6 miligramos. Posteriormente, va seguido de esta fase de escalada lenta, en la que el aumento de la dosis se hace cada 2 semanas, o se hizo cada 2 semanas en este estudio. Y también las dosis ya eran dosis estandarizadas, ¿no? Obviamente, el incremento de la dosis se ha realizado si el paciente no presentaba algún tipo de reacción adversa, y pues hasta llegar a una dosis final de 300 miligramos, que fue la dosis de mantenimiento. Y esta fase de mantenimiento podía durar incluso años, ¿sí? Entonces, en base a los resultados de este estudio, fue que la FDA autorizó ya algunos medicamentos, mejor dicho, autorizó la presentación en cápsulas de este polvo de cacahuate en un medicamento que se llama Palforcia. Palforcia es un medicamento, mejor dicho, son cápsulas que contienen proteína de cacahuate procedente del polvo precisamente de semillas de cacahuate. Incluso Palforcia puede uno buscar información acerca de todo el estudio, de cómo se realizó, de los resultados de este estudio, y todo esto ya está aprobado por la FDA. Entonces, ¿cuáles son los pacientes en los que se autorizó hasta ahorita el uso de Palforcia? Pacientes sobre todo de 4 a 17 años, es aquellos pacientes en los que está autorizado y que obviamente ya tienen este diagnóstico de alergia al cacahuate. Palforcia el tratamiento consta de 3 fases también, es muy similar al estudio que vimos previamente, de hecho pues fue basado en este estudio. Todo inicia con una escalada de la dosis inicial en la que se hace en el consultorio médico y son las mismas dosis. La diferencia es que estas ya vienen en cápsulas con los miligramos específicos o la cantidad específica de gramos de proteína que necesitamos. Igual se administran de acuerdo a que el paciente no presente alguna reacción adversa. La escalada de dosis inicial tiene una duración aproximada de 4 a 5 horas y la fase de aumento de dosis más o menos son 11 pasos. Cada paso tiene una duración aproximada de 22 semanas. Y algo padre es que realmente el tratamiento viene diseñado de esa forma. Cada caja viene con las cápsulas, cada cápsula específicamente con la cantidad de miligramos que viene de polvo de cacahuate en cada una de ellas. Entonces, básicamente es lo mismo que esta, ¿no? Son exactamente las mismas dosis. La progresión es también cada 2 semanas y obviamente es de acuerdo a la tolerancia del paciente.
Y nuevamente la dosis de mantenimiento sería una dosis diaria de 300 miligramos cada 24 horas. Y ojo que esta es información que está muy accesible para pacientes, sin embargo, es algo que se tiene que hacer exclusivamente bajo supervisión de un alergólogo, ¿sale? ¿Y qué se sabe en cuanto a las otras nueces de inmunoterapia? Desafortunadamente no hay tanta información como con respecto al cacahuate, pero por ejemplo sí hay algunos estudios que han realizado tratamiento con inmunoterapia oral a base de nueces con, asociada al uso del omalizumab, por ejemplo. Existe un ensayo aleatorizado por Andorf y colaboradores en el que se observaron efectos favorables de esta inmunoterapia oral a varios frutos secos, sobre todo se usaron almendra, nuez de la India, avellana, nuez y ajonjolí en combinación con el omalizumab. Como sabemos, pues el omalizumab nos va a ayudar a disminuir la producción de esta IgE y a disminuir esta unión de esta IgE también sérica específica a los receptores tanto de mastocitos como de basófilos. Entonces, se observó en este estudio, y no se ha hecho solamente con frutos secos, también se ha utilizado el omalizumab en la inmunoterapia oral a otros alimentos como leche, como huevo, y hasta ahora los resultados que se ha obtenido son resultados favorables. Particularmente en este estudio se dio un periodo de administración máximo de 36 semanas. A las 8 semanas después de iniciar el omalizumab fue que se inició con esta inmunoterapia oral a múltiples nueces. Entonces, lo que se pudo observar en base a los dos grupos, a uno se le dio placebo, al otro se le dio el omalizumab, a los dos se les ofreció esta inmunoterapia oral a nueces, fue que el grupo al que se le estaba administrando también el omalizumab, pues sí tenía una desensibilización, por así decirlo, en personas alérgicas. Sobre todo se observó en alergia a pistacho y anacardo, recordemos que tienen reactividad cruzada, y aquellas personas que tenían esta alergia a casilla o a nueces de casilla o nueces pecanas, ¿sí? Entonces, desafortunadamente no hay muchos más estudios al respecto y tampoco hay tanta disponibilidad de inmunoterapia oral como sucede con el cacahuate. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esta alergia a nueces y cacahuate? Afortunadamente sí hay muchos estudios sobre prevención, incluso hay algunos que hablan acerca de la ingesta materna durante el embarazo de nueces, cacahuate, pero lo que sí sabemos ahorita es que la introducción temprana de alimentos que contienen cacahuate y nueces en bebés de alto riesgo va a disminuir este riesgo de desarrollar alergia a cacahuate y nueces hasta en un 70-80%. ¿Cuáles son estos bebés de alto riesgo? Los que ya tienen un antecedente familiar de alergia alimentaria y aquellos que tienen dermatitis atópica. Y aquí puse una pequeña excepción, que ya les había hablado antes de eso, que es la dermatitis atópica grave. ¿Por qué son excepción estos pacientes? Pues porque hay una alteración importante de la barrera cutánea. Y lejos de que estos pacientes se vean beneficiados quizá de la introducción temprana con lesiones activas e inflamación de la piel, podríamos generarles una sensibilización. Entonces, idealmente, este grupo de pacientes particularmente que tiene dermatitis atópica grave, obviamente sería activa, pues quizá no sería lo más conveniente esta introducción hasta que mejoren las lesiones de la piel, ¿sí? Ya en ese caso, obviamente, si es necesario, pues hacerles una introducción temprana si es que es posible. Y de igual forma, pues se ha visto que cada mes que se retrase la introducción de alimentos que contienen, por ejemplo, cacahuate, va a aumentar las probabilidades de alergia a cacahuate hasta un 30% en pacientes que tienen eczema. Entonces, primero, pues lo primero, ¿no? Tratar de mejorar la calidad de la piel, tratar de mejorar el eczema en aquellos pacientes en los que se encuentre grave para poder realizar la introducción. En todos aquellos que quizá tengan un eczema moderado o leve, con antecedentes sobre todo familiares de alergia alimentaria, pues está indicada esta introducción temprana. Y obviamente la introducción temprana va a depender del grupo de edad y en eso pues va a depender también la presentación en la que le ofrecemos el alimento. ¿Y cuál es el pronóstico? Pues realmente solo quizá un 6% de las personas con alergia al cacahuate va a superar la alergia. Entonces aquí también radica la importancia de la inmunoterapia oral, ¿no? Es una de las alergias alimentarias que va a persistir a lo largo del tiempo, incluso más allá que la leche y el huevo en cuanto a frecuencia. Entonces, además, pues también aquí radica la importancia de la educación al paciente con la finalidad de evitar reacciones graves, como ya pudimos ver a esta chica que incluso falleció por anafilaxia al besar a su novio que solamente había consumido un sándwich de cacahuate, y concientizar sobre la contaminación cruzada alimentaria, ¿no? Por ejemplo, aquellos lugares en los que el paciente tiene un alto riesgo de esta contaminación serían, por ejemplo, estos restaurantes de comida china o estas tiendas donde se venden diferentes frutos secos, porque a lo mejor no están consumiendo el alimento como tal, pero están consumiendo alimento en un lugar que está muy lleno de estos productos y que seguramente se manipulan con los mismos utensilios.
Y pues dentro de los factores predictores de esta alergia persistente, pues los más importantes o los que sí tienen mayor relevancia son precisamente en cuanto al cacahuate, el tamaño que tiene el paciente en la roncha en el prick test y los niveles de esta IgE sérica específica, así como que el paciente pueda estar sensibilizado, por ejemplo, a ARA-H2. Y pues ya para finalizar, solamente dentro de mis conclusiones personales, pues la importancia de esta alergia a nueces tiene varios aspectos, porque estos pues se consumen con alta frecuencia y de hecho cada vez es más común, afortunadamente, que los niños tengan una introducción temprana a ellos, por lo tanto pues tienen una mayor exposición. Esta suele ser, sobre todo en cacahuate, altamente persistente a través de los años y tiene una alta asociación con reacciones sistémicas. El diagnóstico, por lo tanto, de identificación oportuna, idealmente mediante el diagnóstico molecular, nos va a permitir ofrecerle al paciente un panorama más amplio, como ya vimos, en cuanto a su pronóstico, a su tratamiento, y pues se requieren sobre todo de mayores estudios que permitan valorar la eficacia y seguridad de la inmunoterapia oral, sobre todo otro tipo de alimentos, porque como vimos, el cacahuate ya está bien establecida, sobre todo hablando de otro tipo de nueces, pues como alternativa para disminuir la intensidad de estas reacciones severas. Y pues por mi parte nada más me queda invitarlos al próximo Highlights de Alergia e Inmunología Clínica, que se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de septiembre. Sería todo por mi parte.